Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Ya. Como todas las semanas, vamos a comenzar revisando nuestro cronograma, donde nosotros la semana pasada comenzamos con nuestras clases sobre bacteriología, que es la gran unidad de esta segunda parte del semestre. Nosotros la semana pasada vimos cosas bien generales en relación a bacteriología, vimos harta materia, no era difícil, pero sí era harta materia. El día de hoy nosotros tenemos que hablar sobre genética bacteriana. La verdad es que una clase que está bien livianita, bien corta también. Y ya con esta clase tendríamos casi el 50% de la materia que entraría en nuestra prueba solemne número 2. Así que vamos avanzando bien rápido con los contenidos de esta segunda parte del semestre. ¿Ya? Algo importante que nosotros vimos en la semana es hacia relación sobre un trabajo de investigación. Para eso yo les pedí que enviaran un correo con todos los integrantes. A eso yo les fui asignando cada uno de sus trabajos. Entonces deberíamos partir con eso. Quiero saber si todos revisaron sus temas. Tienen todos los temas asignados. Revisaron su correo para ver si ya estaba todo en orden. Ya, súper. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer con esa publicación que les fue asignada? En base a eso, ustedes deben hacer una presentación. ¿Ya? Entonces, deben presentar ese trabajo en concreto. ¿Ya? ¿Ustedes han hecho presentación de alguna publicación alguna vez en su vida? ¿O esta es la primera vez que tienen que presentar una publicación, un paper? ¿Ya? Entonces, ya. Entonces ya saben más o menos cuál es la idea de esto. ¿Ya? Súper. Entonces, yo todavía no sé todavía si esa presentación, que en nuestro cronograma está el mismo día del cuestionario de repaso, no sé si eso deban hacer la presentación en ese momento o envían el video. Y ahí no estoy seguro de cómo lo vamos a hacer. Va a depender de cómo anden los tiempos. La verdad es que no sé. Yo creo que ya la próxima semana les voy a confirmar eso. ¿No? Lo que sí tengan mucho ojo y que eso va a ser parte de la evaluación es la presentación y cómo ustedes obviamente presentan el trabajo. Eso van a ser los dos grandes criterios que van a tener en esto. ¿Ya? La pauta yo creo que cuando termine la clase la voy a subir a aula virtual, así que ahí pueden revisar eso. Obviamente cualquier duda que tengan con el trabajo me escriben. ¿Ya? Yo los puedo orientar en cualquier cosa que ustedes necesiten. ¿Ya? Aunque nosotros en todas las clases que vienen voy a tratar de dejar un momento para analizar un poco el trabajo de investigación, ¿ya? Para que no se vayan a perder en algún momento. ¿Ya? Así que eso en relación al trabajo de investigación. Quería partir comentando eso. Entonces, nosotros durante el día de hoy debemos ver genética bacteriana. Esta es una clase bastante general, es bien cortita. Yo creo que hay varios aspectos que ustedes ya deben saber bastante bien, más que nada por cosas que uno ya sabe del colegio y por sus cursos anteriores de biología. Así que yo creo que no va a haber mucho problema o dificultad
en esta unidad, ¿ya? Otra cosa que necesito decirles es que la clase el día de hoy tengo que terminar más temprano, porque tengo una reunión, y tengo que salir de la clase. De hecho, me dijeron que tenía que hacer eso, ¿ya? Tengo reunión a las 9:30, así que yo creo que, yo creo que alcanzo a hacer toda la clase de aquí hasta las 9:30, ¿ya? Porque una reunión urgente del departamento, así que no puedo faltar, ¿ya? Así que creo que va a ser un poquito corta la clase, ¿ya? Pero yo creo que alcanzo, porque ayer hice esta misma clase y la verdad es que no me tomó mucho tiempo, ¿ya? Así que empecemos, ¿ya? Entonces nosotros durante el día de hoy vamos a ver genética bacteriana. La verdad es que hay varias cosas que se asemejan mucho o se pueden hacer analogías con células eucariontes. Por lo tanto, este es un tema bastante transversal. Y nosotros durante el día de hoy vamos a ver, o quizás hasta repasar, algunos conceptos previos que uno ya debe conocer bastante bien a esta altura de la vida, y si no se conocen, es una buena oportunidad para repasar alguno de ellos. Vamos a hablar sobre el genoma, todo lo que tiene que ver con replicación, transcripción y traducción, que eso en realidad es el dogma de la biología. También vamos a hablar sobre variabilidad genética, que eso que puede ser la parte nueva para ustedes, puede, porque hay algunas cosas que también ya han visto antes. Y esto enfocado en todo lo que tiene que ver con mutaciones, y también analizaremos algunos elementos de transferencia horizontal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de genética, hay dos conceptos que son clave y que es totalmente esencial entenderlos y saber diferenciar estos dos. Uno de ellos es el genotipo y el otro es el fenotipo. Cuando hablamos del genotipo, es toda la información genética que tiene almacenada algún individuo o información genética que tiene almacenada toda una especie. Y otra cosa muy distinta es el fenotipo, y esto hace alusión a cómo esa información es expresada por algún individuo o cómo esa información es expresada por una especie. Entonces, estos son dos términos claves totalmente distintos. Si nosotros hablamos de seres humanos, todos tenemos la misma información genética, que nos dan los mismos patrones, incluso algunos bastante interesantes, pero somos distintos en términos de fenotipo, y la clave que está en esto involucrado es que la información es cómo esta información genética es regulada. Eso permite que se generen algunas diferencias. Cuando hablamos de fenotipo, son diferencias que son medibles. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de nosotros, de seres humanos, diferencias que hay en fenotipo es el color de la piel, es la estatura, algunos rasgos faciales, incluso el color de pelo también, son características típicamente fenotípicas. Entonces, cuando uno comienza el estudio de la genética, son dos conceptos que se deben tener totalmente claros y que a nivel microbiológico es exactamente lo mismo. Si estamos hablando de bacterias, las bacterias tienen su genotipo, aunque sean de la misma especie, pueden tener algunas diferencias a nivel de fenotipo, ¿ya? Uno tiende a olvidar estos dos conceptos cuando uno trabaja en microbiología, porque como son pequeños, se ven todos iguales, ¿ya? Así que cuidado con esto. Cuando nosotros también hablamos de genética y de la información que ahí está almacenada, cuando hablamos de todo nuestro material genético, hay secciones que son útiles, hay secciones que nosotros vamos a utilizar como información genética, y otras secciones que en realidad no van a aportar mucha información. Esas regiones que son útiles, todo eso son los genes, y ahí es donde está almacenada la información que nosotros vamos a necesitar y que es parte de nuestro genotipo. Y finalmente, toda la información que está contenida en estos genes va a determinar la expresión de alguna característica. Y eso es finalmente la generación de los diferentes fenotipos que nosotros podemos encontrar. Entonces, cuando hablamos de la expresión de los genes, la expresión génica, ¿a qué hace alusión esto?
eso hace alusión preferentemente a la síntesis o a la producción de alguna proteína. Entonces la información que está contenida en nuestros genes es información útil, es información necesaria para la síntesis de las diferentes proteínas que constituyen nuestro cuerpo, ¿ya? Y eso también es lo mismo que ocurre a nivel microbiológico, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos muy bien que el dogma central de la biología comienza con la molécula de ADN, donde está nuestra información genética, y eso finalmente va a formar una proteína, pero hay un paso intermedio. Hay una molécula que debe comunicar estas dos grandes pilares. ¿Cuál es esa molécula que ayuda a comunicar esto? Son las moléculas de RNA, que es muy parecida a la molécula de ADN, pero tiene algunas diferencias considerables. Parte de esta diferencia está en su estructura química. ADN y RNA tienen diferencias sustentosas, parte de su estructura química. También los nucleótidos que se utilizan son diferentes. DNA está formado por timina y RNA por uracilo, eso marca una diferencia bastante notoria. También en la conformación, ya que cuando estamos hablando de bacterias, el ADN es un ADN de doble hebra, ¿ya? No es como virus, que los virus pueden tener solo una hebra, aquí es distinto. Son muy parecidos a nosotros, que son doble hebra, mientras que la molécula de RNA es una hebra simple. ¿Ya? Entonces, esta molécula ayuda a comunicar toda la información que está almacenada en nuestros genes para sintetizar alguna proteína en específico. Por lo tanto, ¿cómo va a ir ocurriendo? ¿Cuáles son los procesos clave en todo esto? Son los procesos de replicación, transcripción y traducción, donde el primer proceso es la replicación del DNA, que eso ayuda a generar copias del material genético que hay a nivel celular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá cuando estamos hablando sobre la replicación del DNA? La idea es generar copias, dos copias idénticas a la hebra parental, como vemos en la figura. La molécula de DNA es una doble hélice, por lo tanto, cuando ocurre la replicación, estas hélices, estas hebras se deben separar, aquí como lo estamos viendo en la imagen, y cada una de las hebras va a servir como molde para una nueva. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que las hebras nuevas, cada molécula, estas dos moléculas nuevas de DNA que se sintetizaron, tienen una hebra que es de origen parental y otra que es totalmente nueva. Por eso que se dice que la replicación del DNA es semiconservativo, porque la mitad proviene de, de la molécula parental y la otra es nueva, pero toda la información genética se mantiene totalmente, es totalmente igual, ¿ya? Entonces, ¿cómo se realiza este proceso? Este es un proceso altamente controlado. ¿Por qué debe ser altamente controlado? Primero, porque las hebras de DNA están muy bien unidas. Nosotros ya sabemos que están unidas por estos puentes de hidrógeno. Por lo tanto, cuando uno trata de separar estas dos hebras, ellas espontáneamente se quieren volver a unir. Por lo tanto, cuando ocurre la replicación del DNA, tiene que ser un proceso altamente controlado. Y cuando hablamos de control a nivel biológico, ¿quiénes son las estrellas en este tipo de regulación? Las proteínas. Por lo tanto, cuando hablamos de la replicación del DNA, hay toda una maquinaria proteica que ayuda a realizar este proceso. Entonces, cuando ocurre la replicación del DNA, hay enzimas, son proteínas, que ayudan a desenrollar esta doble hélice, que la ayudan a separar. Y también hay otras proteínas que son necesarias para estabilizar eso. ¿Y eso es para qué? Para que estas dos hebras se mantengan separadas. Entonces, una vez que las hebras están separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a trabajar y puede comenzar a copiar toda la información genética que hay en una hebra.
Y acá hay algo importante, y es que nosotros sabemos que el ADN son dos hebras, son dos cadenas, pero que tienen sentidos distintos. El ADN tiene una dirección 5' a 3', y la cadena siguiente va en dirección 3' a 5'. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? La DNA polimerasa va a ir copiando toda esta hebra, pero en una dirección específica. La replicación ocurre desde 5' a 3', sigue esa misma dirección. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá en la parte superior. Entonces, en la hebra que tiene sentido 5' a 3', la DNA polimerasa actúa bastante bien, puede ir polimerizando sin ningún problema, pero cuando nos vamos a la hebra siguiente, que tiene un sentido distinto y que estaba de 3' a 5', aquí es un poco distinto. ¿Por qué? Porque la DNA polimerasa actúa muy bien, pero tiene un sentido donde ella puede actuar muy bien. Y que eso es lo que nosotros vemos en la parte superior. Cuando nosotros vamos a la hebra siguiente, aquí tenemos que es ligeramente distinto. ¿Por qué? Porque en este sentido la DNA polimerasa no puede trabajar muy bien, no puede trabajar bien de manera continua. Por lo tanto, lo que ocurre acá, en la siguiente hebra, es que se sintetiza lo que es un RNA cebador, ¿ya? Que eso nos va a marcar una secuencia de inicio para que la DNA polimerasa pueda comenzar a trabajar. Y algo interesante de la DNA polimerasa, que va en sentido contrario, es que ella va a ir sintetizando solo fragmentos de DNA. Entonces, cuando va haciendo toda esta copia de la secuencia, va colocando fragmentos y va dejando espacios libres. Cada uno de estos fragmentos que va quedando libre son los fragmentos de Okazaki, ¿ya? Entonces, como nosotros vimos anteriormente, cuando hablamos de replicación, toda la información genética debe ser copiada. Y lo que nosotros estamos viendo en esta hebra es que solo estamos copiando porciones. ¿Cómo se soluciona esto? Para esto actúa otra enzima, que es la DNA ligasa. ¿Qué es lo que va a estar haciendo esta DNA ligasa? Va a ir uniendo todos estos fragmentos de Okazaki. Y de esa manera va a generar una copia que es idéntica a la anterior, ¿ya? De esa manera se soluciona el problema de la direccionalidad que tiene la información genética, ¿ya? Entonces, esto es en relación a la replicación, que es generar copias, la misma copia del material genético. También nosotros tenemos la transcripción, que de esta manera nosotros vamos a sintetizar este RNA mensajero que lleva toda la información necesaria para la síntesis de una proteína. Entonces, cuando nosotros hablamos de la transcripción, esto es un proceso altamente regulado, un proceso totalmente regulado por proteínas. Hay toda una maquinaria proteica que se va a unir a ciertos segmentos donde se encuentran algunos genes que son útiles, que van a servir para la síntesis de alguna proteína. Entonces, estos factores de transcripción o estas secuencias regulatorias son algo bastante interesante porque ellos responden a la pregunta de cuál es la información genética que realmente se va a expresar y también más importante que es cuándo, ¿ya? Y esto es algo que también vale la pena hacer la analogía cuando hablamos de nosotros, de nuestra información genética, y es que en las etapas tempranas del desarrollo embrionario hay una alta concentración, una alta expresión de factores de transcripción. Y eso va regulando, va controlando toda la diferenciación que ocurre a nivel celular. Y eso es lo mismo que ocurre a nivel bacteriano. Ellos también deben tener un control estricto de cómo y cuándo se va a expresar esa información genética. Entonces, cuando se requiere expresar algún gen en específico, yo necesito sacar esa información en términos genéticos, hay toda una maquinaria proteica que se va a situar en la parte anterior de esta, en la parte anterior al proceso de transcripción, a la región que se va a leer. Entonces, ¿qué se une toda la maquinaria genética, perdón, la maquinaria proteica? A partir de esto se va a copiar. ¿Cómo parte esta copia? Uno parte a través de un inicio. ¿Por qué? Porque hay secuencias que son específicas.
hay secuencias que marcan el inicio de la transcripción, por lo tanto, de esa manera ellos saben dónde tienen que empezar a copiar, y también hay secuencias de finalización, donde saben dónde tiene el final y dónde se debe cortar la polimerización. Entonces, esto a nivel genético, la transcripción comienza a copiar algún gen en específico. Esto es ayudado por la RNA polimerasa. Esto permite sintetizar una hebra de RNA, lo que nosotros llamamos RNA mensajero. Y luego, una vez que nosotros hemos sintetizado este RNA mensajero, una vez que enviado hacia los ribosomas o la estructura encargada de sintetizar las proteínas, es capaz de sintetizar alguna proteína en específico. Entonces, cuando hablamos de la información genética, lo que nosotros ya ahora sabemos muy bien, nosotros tenemos nuestro material genético, o nuestra bacteria tiene su material genético. Cuando esto se replica, se generan dos copias totalmente idénticas a ella. Cuando hablamos del proceso de transcripción, es generar alguna copia, lo que es un RNA mensajero. Algo importante que nosotros vemos acá es que la información, todos estos nucleótidos, nosotros lo estamos leyendo en tripletes. ¿Cómo se llaman estos tripletes? Estos son los codones. ¿Por qué se utilizan de esta manera? Porque ese es el lenguaje que se utiliza a nivel celular y que esto permite asignar a cada uno de los codones un aminoácido específico. Y de esa manera pueden seleccionar los aminoácidos para sintetizar alguna proteína en específico. ¿Ya? Entonces, estos dos temas anteriores son cosas bastante generales, que uno ya a esta altura de la vida ya se ha visto muchas veces, pero aquí vienen dos conceptos, no sé si son nuevos, no sé si alguna vez lo han escuchado, que son los policistrones y monocistrones. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿O es la primera vez que escuchan esos términos? Ustedes ya tuvieron ustedes tuvieron un ramo de genética, ¿o no? ¿Ustedes no tienen genética antes? No, profe, no tenemos. ¿O solo con biología? ¿Tienen biología Sí, solo celular? tuvimos biología el primer año. Ah, ya. Bueno, probablemente ahí los nombraron, aunque a veces se omite. Estos dos conceptos marcan una diferencia que hay entre organismos procariontes y eucariontes. Esto también marca una diferencia, pero esto es una diferencia a nivel molecular. ¿Qué es lo que nosotros encontramos acá o qué diferencia nosotros tenemos en términos del material genético? Es que las células procariontes, cuando ellas realizan el proceso de transcripción, que están formando este RNA mensajero, el RNA mensajero que tienen las células procariontes puede tener información para sintetizar más de una proteína. Por lo tanto, a partir de un solo RNA mensajero, yo puedo sintetizar dos proteínas, por ejemplo. Pero cuando nosotros hablamos de eucariontes, de células eucariontes, nosotros a partir de un gen podemos solamente sintetizar una proteína. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cuál es la diferencia que hay en el material genético? Y aquí viene la importancia del núcleo. El núcleo no solo permite mantener el material genético en una región específica, sino que brinda también otras propiedades que son bastante considerables. ¿Qué diferencias hay entre el material genético procarionte y eucarionte en términos genéticos? Cuando hablamos de procariontes, como vemos acá, están almacenados todos los genes que pueden sintetizar alguna proteína. Y cuando una célula procarionte sintetiza este RNA mensajero, ya que no hay un núcleo bien definido, de inmediato va a sintetizar una proteína, o más de una proteína. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestras células eucariontes? Nosotros tenemos este material genético, donde tenemos un gen determinado, tiene regiones, donde están los exones y están los intrones. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de los exones,
son regiones donde hay información genética útil, mientras que los intrones son secuencias genéticas que no tienen información útil. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre la transcripción de esta información genética? Nosotros copiamos este gen, sintetizamos un RNA mensajero, pero lo interesante de este RNA mensajero es que es un RNA mensajero primario, donde contiene los exones y los intrones. Como punto de control, antes de salir al citoplasma, ocurre un proceso, que es el splicing, y eso es el corte y empalme. ¿Qué es lo que ocurre acá? Los intrones, que son regiones no codificantes, que no tienen información útil, son cortados. Y después, ¿qué ocurre? El empalme, donde se van a unir los exones. ¿Qué forma esto? Esto forma un RNA que es maduro. Y este RNA que es maduro es enviado hacia el citoplasma y finalmente en los ribosomas puede ser leído y transformado en una proteína. Entonces, cuando hablamos de policistrones, ¿qué significa? En organismos procariontes, a partir de un solo gen o a partir de solo un RNA mensajero, yo puedo sintetizar más de una proteína. A eso se refiere con los policistrónicos. Mientras que algunos procariontes, y en prácticamente el 100% de los eucariontes, son sistemas monocistrónicos. ¿Qué ocurre acá? Tenemos un gen que tiene regiones codificantes y no codificantes. Este RNA mensajero que se produce debe madurar, hay un proceso de control y finalmente se va a sintetizar una proteína. ¿Ya? Es importante destacar que cuando nosotros hablamos del material genético, hay solo una pequeña porción que es material genético útil, que finalmente se va a estar expresando como alguna proteína. Hay organismos que ocupan el 5% del porcentaje total de la información genética, unos que ocupan incluso un poco menos. Y eso tiene una razón bastante sencilla, y es que de esa manera el material genético se puede proteger, ya que la información está guardada solo en pequeños lugares. ¿Ya? Es un proceso bastante interesante a nivel genético y que ayuda a la protección de este material. Por eso que las enfermedades de origen genético no son tantas, no son tantas como se creen a nivel de las diferentes poblaciones. ¿Ya? Entonces, esto también es una diferencia bastante grande, esto ya es una diferencia a nivel genético, una distinción que hay entre células procariontes y células eucariontes. Los procariontes son típicamente policistrónicos, mientras que las células eucariontes son monocintrónicas. Por lo tanto, cuando hablamos de los diferentes procesos genéticos, en eucariontes eso es considerablemente más complejo. ¿Ya? Pero los sistemas procariontes no es que sean más fáciles, o sea, por un lado son más fáciles en términos de laboratorio, pero sirven como modelo. Todos los estudios en términos genéticos comienzan en bacterias y luego pasan a sistemas eucariontes. ¿Por qué? Porque hay mucha maquinaria proteica que es común. Por lo tanto, se pueden hacer bastantes eh, analogías. ¿Ya? Entonces ahora nosotros vamos a hablar sobre los mecanismos de variabilidad genética. Y eso es parte importante en todos los organismos, particularmente importante en bacterias, y hace que sean un poco jodida para nosotros en términos médicos. Nosotros ya sabemos bastante bien que en las secuencias de DNA, en nuestros genes, está toda la información necesaria para sintetizar alguna proteína. Y nosotros ya sabemos muy bien que la estructura de las proteínas es clave para su función. Por lo tanto, si nosotros realizamos alguna modificación en las proteínas, podemos alterar considerablemente la función que ésta tenga, y eso es algo que nosotros ya reconocemos bastante bien, o reconocemos el valor que tiene la información genética, porque hay algunas enfermedades asociadas a esto que pueden provocar cambios bastante grandes en alguna proteína, en proteínas importantes, por ejemplo, en alguna regulación de algún ciclo metabólico, por ejemplo, eso puede generar bastante problema. Y cuando hay
alteración en el material genético, nosotros típicamente lo asociamos a que algo malo. Si hay alguna alteración, eso tiene que ser algo malo y eso siempre está asociado a alguna enfermedad. Y eso es así desde el punto de vista médico, cuando nosotros vemos alguna consecuencia, pero en realidad no es tan así, ya que las alteraciones en el material genético pueden ser tanto favorables como desfavorables. Y ese es un mecanismo que brinda variabilidad genética. Y la variabilidad genética es algo tremendamente importante a nivel biológico porque es eso lo que precisamente va asegurando la supervivencia de las diferentes especies. Entonces las bacterias son bastante exitosas. ¿Por qué? Porque ellas son muy susceptibles a la variabilidad genética. Entonces cuando hablamos de estos conceptos de variabilidad genética, hay dos mecanismos sobre cómo esto se puede llevar a cabo. Uno de ellos son las mutaciones, hay diferentes tipos de mutaciones, y también mecanismos de transferencia horizontal. Esos son los dos tipos que nosotros vamos a ver en lo que queda de nuestra clase. Entonces, vamos a hablar sobre las mutaciones, los diferentes tipos que hay en ellos, mecanismos de transferencia horizontal, donde aquí está la conjugación, eso es algo que yo hablé la semana pasada. ¿Ya? Antes de seguir, para los que se conectaron un poco más tarde, yo tengo una reunión a las 9:30, así que voy a tener que terminar la clase un poquito antes, yo le había dicho al resto de sus compañeros, así que por eso voy un poquito rápido. Pero, ¿se entiende hasta ahora lo que he ido hablando? ¿Tienen alguna duda? No, profe, ninguna duda. Ya, súper. Ya. Oh, chuta. Entonces vamos a comenzar hablando sobre las mutaciones. Cuando nosotros hablamos de mutaciones, siempre lo asociamos a que es algo malo. Pero en términos biológicos, términos estrictamente biológicos, hablar de mutaciones es sinónimo de variabilidad. Esta es la principal fuente de variabilidad genética que tienen todos los seres vivos en la Tierra. Estas mutaciones, cuando nosotros hablamos de mutación, esto es algo totalmente espontáneo, y que puede ser algún error en la replicación, puede ser inducido por agentes químicos o incluso por agentes físicos, por ejemplo, la radiación ultravioleta que proviene del Sol es fuente de mutaciones. Y lo que hace esto, si hay un cambio en el material genético, también por supuesto que hay cambios en las propiedades fenotípicas de algún organismo. Y eso es transversal para todo tipo de organismos. Lo interesante es que nosotros siempre asociamos esto a algo malo, porque sí, hay enfermedades que son asociadas a esto que puede ser bastante, en realidad son bastante jodidas, son bastante complicadas. Pero también cuando uno habla de mutaciones, estas pueden conferir una ventaja adaptativa a alguna población. Y eso de alguna manera es una selección positiva que tiene algún microorganismo. Entonces eso es algo bastante interesante, eso también refleja cómo las bacterias, o por qué las bacterias son tan exitosas como microorganismos, de hecho son el microorganismo más exitoso que tenemos en la Tierra, y es porque ellas pueden cambiar bastante fácil. Cuando nosotros hablamos de ventajas, ventaja adaptativa puede ser, por ejemplo, una bacteria que es totalmente anaeróbica, de pronto tuvo un cambio y en sus generaciones futuras cambió, pasó de ser anaeróbico a aeróbico. Entonces un cambio de esa manera, un cambio a nivel metabólico, puede generar toda una ventaja adaptativa. Y de esa manera es como va funcionando la selección natural también. Cuando nosotros hablamos de mutaciones, hay varios tipos. Tenemos mutaciones que son del sentido equivocado, donde hay sustitución de nucleótidos, y que eso puede generar un cambio en algún codón que es codificante. Por lo tanto, en este rango hay mutaciones que son regulatorias, hay mutaciones que son silentes. También hay lo que se conoce como mutaciones por pérdida de sentido, que es sustitución de algún nucleótido, que genera la aparición de algún codón
que marca una secuencia de términos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es más fácil ver este tipo de mutaciones? Verlo con un esquema. Porque cuando hablamos de mutaciones, no es que todas las mutaciones generen algún problema. Hay algunas de ellas que sí pueden generar problemas. Algunas de ellas pueden ser bastante jodidas. Entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros analizamos una proteína normal, por ejemplo, que está formada por el aminoácido tirosina, toda esta secuencia viene de una secuencia original que tiene este triplete, que finalmente es un codón que va a seleccionar al aminoácido tirosina. Nosotros podemos tener una mutación silente. ¿Qué significa esto? Que hubo un cambio en un nucleótido, pero que este cambio, en términos del codón, que es nuestro marco de lectura, permite sintetizar nuevamente tirosina. Yo puedo seleccionar nuevamente esta tirosina. Por lo tanto, es una proteína totalmente normal, es una proteína funcional. Y si bien hubo una mutación anterior, esta no se ve reflejada a nivel de fenotipo. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que también nosotros podemos tener una mutación, lo que son mutaciones sin sentido, donde yo también cambié uno de estos nucleótidos, pero acá al hacer este cambio de nucleótidos, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo una secuencia de detención, un codón de detención. Por lo tanto, va a ser una proteína incompleta. Como es una proteína incompleta, va a ser una proteína no funcional. También nosotros podemos tener otro tipo de mutación, que es la mutación de sentido equivocado. ¿Qué es lo que ocurre acá? Aquí nosotros también vamos a cambiar un nucleótido, pero cuando cambiamos ese nucleótido, formamos un codón totalmente distinto que me va a permitir seleccionar un aminoácido totalmente diferente al original. ¿Qué es lo que genera? Genera una proteína que es funcional, que puede servir para algo, pero que es una función totalmente distinta a la función anterior. Entonces, cuando hablamos de términos médicos, las mutaciones que generan proteínas que son totalmente distintas al original y que pueden tener alguna función, son ellas precisamente las que pueden generar problemas médicos bastante graves. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de mutaciones, hay que tener claro que a nivel biológico es algo bueno. Todas las mutaciones, o no, bueno, no todas, a nivel biológico, son algo bueno porque pueden representar una ventaja adaptativa. En términos de bacterias, para ellas esto funciona súper bien, por eso pueden sobrevivir en una gran cantidad de ambientes, y también por eso que ellas pueden adquirir bastantes resistencias. Y eso a nivel médico, para nosotros es algo bastante jodido. ¿Ya? Entonces también cuando nosotros hablamos de mutación, nosotros tenemos dos tipos, son mutaciones por inserción y mutaciones por deleción, y los nombres son bastante intuitivos. ¿Qué es lo que pasa en estos tipos de mutaciones? Si nosotros tenemos nuestro material genético original, cuando tenemos una inserción, nosotros estamos agregando material genético, por lo tanto nosotros estamos agregando una nueva secuencia, y cuando nosotros tenemos una deleción, nosotros estamos cortamos un pequeño segmento, por lo tanto estamos sacando información genética. ¿Qué es lo que pasa en estos dos procesos? ¿Qué es lo que los dos tienen en común? Es que si nosotros miramos nuestro material genético, esto tiene un marco de lectura, tiene unos codones que están asignados a cada secuencia. Cuando hay alguna mutación, ya sea por inserción o deleción, hay un cambio en este marco de lectura. Y cuando este marco de lectura cambia, ahí es cuando la proteína que se va a sintetizar puede tener algunos problemas considerables. O se puede formar algo que sea un poco beneficioso. Entonces, eso en relación a las mutaciones, es bastante importante tener esos conceptos claros y entender también cuál es la importancia que tienen las mutaciones. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver, ya está la parte final de la clase del día de hoy, los elementos de transferencia horizontal. Esto también representa una manera en que se puede realizar un intercambio del material genético entre organismos de la misma especie, entre organismos que están relacionados. Entonces,
Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que ocurre en estos tipos de transferencia? Que se pueden adquirir nuevos genes, se puede adquirir nueva información genética. Entonces, en términos de variabilidad, este es el segundo mecanismo principal, al igual que las mutaciones, esto puede conferir una ventaja adaptativa para algún microorganismo. Y esto ocurre principalmente por tres mecanismos. Uno de ellos es la conjugación, que es algo que yo hablé la semana pasada. También nosotros tenemos la transducción, que eso vamos a repasar el día de hoy. Y por último, la transformación. Conjugación y transducción son los procesos más importantes, por eso que durante la clase del día de hoy me voy a estar refiriendo a solamente a esos dos. Entonces, cuando hablamos de estos mecanismos de variabilidad genética, esto corresponde a un intercambio del material genético entre organismos de una misma especie, eso es lo mismo que dije recién. La gracia de esto, o por qué es importante y o interesante, es porque ocurre en un periodo corto de tiempo, en términos evolutivos. La evolución funciona de miles a millones de años. Pero cuando hablamos de la transferencia horizontal, eso ocurre en unas pocas generaciones. Esto es algo muy, muy, muy corto. Entonces, esto genera cambios en la composición del genoma, por lo tanto hay un cambio en el fenotipo del microorganismo, y esto es lo que algunos llaman como evolución en saltos cuánticos. Cuando hay en pocas generaciones aparece una ventaja evolutiva que es tremendamente importante. ¿Ya? O sea, no importante en términos de su función, sino que apareció muy rápido. ¿Ya? Entonces, de esta manera se pueden adquirir funciones que son realmente complejas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esta evolución a saltos cuánticos, ¿cuál sería un ejemplo de esto a nivel bacteriano? Es que nosotros podemos tener una generación, como dije anteriormente, una bacteria que es anaeróbica, y en el transcurso de un par de generaciones, esa bacteria que es anaeróbica se transformó en aeróbica. ¿Ya? Eso es un cambio bastante, bastante grande. Este concepto de los saltos cuánticos en la evolución se utiliza bastante, yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado, porque es bastante popular, se utiliza mucho en las películas, series, muchos comentarios que se hacen respecto a eso, haciendo alusión a la evolución humana, por ejemplo, a nuestra inteligencia. Entonces, se acuña mucho, se utiliza mucho el concepto de salto cuántico cuando quieren explicar la inteligencia humana o cómo nosotros fuimos desarrollando eso. Y eso es mentira. Eso es algo totalmente errado porque en términos de nuestra inteligencia eso no ocurrió por un salto cuántico. No pasó que estábamos arrancando los leones y 2 días después, o nuestros hijos empezaron a construir pirámides. Eso no fue así, no ocurrió en un par de generaciones, sino que fue un continuo. Fue un continuo que duró miles de años. Entonces, eso a nivel publicitario funciona súper bien. Hay varios programas que se dedican a esto, a difundir estos temas. Hablan de la inteligencia humana como si hubiese ocurrido un salto cuántico y eso en realidad no es así, sino que fue un continuo. Ya es importante también mencionarlo, ¿no? Conceptos que se utilizan un poco mal en todos lados. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Como ya dije anteriormente, se transfiere un material genético que es útil, que puede conferir una ventaja adaptativa para algún microorganismo. ¿Y de qué tratan o cuáles pueden ser esas ventajas o cuáles son esas características que son transferibles? Uno puede transferir vías metabólicas, y eso no solamente hace alusión a oxígeno, a que yo pueda o no pueda necesitar oxígeno, sino que también a los sustratos que yo pueda utilizar. Factores de virulencia también se pueden transmitir por esta vía, y eso es bastante peligroso. También los factores de resistencia, y eso yo lo había mencionado la clase anterior. Entonces, cuando hablamos de los elementos que son transferibles, nosotros sabemos que es material genético, pero hay diferencias en ellos. Por ejemplo, uno puede transferir islas genómicas, que son regiones que están relacionadas bastante con factores de virulencia. También nosotros vimos la semana pasada los plásmidos, también
tenemos los bacteriófagos. En relación a estos dos vamos a seguir con la clase. Y también nosotros podemos introducir otras secuencias genéticas como los integrones, transposones y secuencias de inserción. Lo que están haciendo también es introducir información genética nueva a alguna bacteria, junto también con esta información genética que permite sintetizar algunas proteínas en específico. ¿Bien? Así que para nosotros estos son los elementos transferibles. Nosotros nos vamos a referir netamente a los plásmidos y a los bacteriófagos. ¿Bien? Entonces, partiendo con los plásmidos, eso es algo que yo hablé la semana pasada, y eso está asociado con el mecanismo de conjugación, donde cuando ocurre la conjugación a nivel bacteriano, ¿qué es lo que se está transfiriendo? Aquí se están transfiriendo los plásmidos, que son estos replicones autónomos, que es DNA circular, y la gracia de esto es que tienen un tamaño variable, y hay muchos en todas las, o en casi todas las bacterias. Me voy a adelantar un poco, de que recordemos que cuando nosotros hablamos de bacterias, nosotros tenemos el genoma bacteriano, y también nosotros tenemos los plásmidos. ¿Cuáles son los elementos transferibles? Son estos plásmidos. Ellos son los responsables de esta transferencia horizontal y que finalmente el mecanismo de conjugación. Entonces, cuando ocurre este proceso de conjugación, nosotros ya habíamos visto la semana pasada que esto ocurre por un contacto estrecho entre dos bacterias. Y aquí es donde nosotros habíamos visto el pili sexual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El plásmido, la información genética de una bacteria, puede ser transferido hacia la otra bacteria. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una bacteria que es dadora y otra bacteria que es receptora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Voy a cambiar porque hay mucho texto y yo quiero un mono. ¿Qué es lo que ocurre en el proceso de conjugación? Las bacterias se van a comunicar por medio de este pili sexual, lo que permite es que las dos bacterias se puedan acercar, puedan tener un contacto estrecho. Una vez que ocurre esto, una secuencia del plásmido va a ser transferido hacia la célula receptora, hacia nuestra bacteria receptora. ¿Y qué es lo que va a ocurrir acá? La bacteria receptora va a empezar a generar copias, una copia idéntica del plásmido original. Entonces, por lo tanto, toda la información genética que estaba contenida en este plásmido puede ser transferida a una célula o a una bacteria vecina. Eso es bien importante en términos de la resistencia a los antibióticos que tienen las bacterias, por eso es que ellas son tan jodidas en esto, porque el problema no es solo que puedan adquirir la resistencia a los antibióticos, sino que la pueden comunicar, pueden enviar esa información muy fácil. Entonces es una comunicación que ocurre entre las diferentes poblaciones, ¿no? Por eso es que están tan jodidos, ¿no? El siguiente proceso es la transducción. Y cuando nosotros hablamos de la transducción como mecanismo de transferencia horizontal de información genética, acá nosotros tenemos a los bacteriófagos o fagos. ¿Qué son ellos? ¿Qué son los bacteriófagos o fagos? Son virus que infectan bacterias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, mucho la respuesta que tenga esto va a depender de la virulencia que tenga el virus. Y hay virus que son bastante virulentos y otros que son un poco más moderados. ¿Qué es lo que ocurre acá en estos casos? Me voy a adelantar un poco para ver el mono. Cuando ocurre la infección de una bacteria por medio de un bacteriófago, ¿qué es lo que hace el virus? Como nosotros ya vimos anteriormente, libera su material genético. Pero cuando libera su material genético, este puede seguir dos rutas. Puede seguir un ciclo lítico o puede seguir un ciclo lisogénico. ¿Qué es lo que va ocurriendo en el ciclo lítico? Lo que ocurre en el ciclo lítico es que el ADN o la información genética del virus que fue liberada hacia el citoplasma
como ya vimos también en nuestras clases anteriores, este material genético permite apoderarse de toda la maquinaria proteica de la célula. ¿Para qué? Para sintetizar nuevo material genético. A partir de este nuevo material genético se pueden sintetizar nuevos viriones y que finalmente van a ser eliminados por la célula por medio de la lisis celular. Por lo tanto, cuando una bacteria sigue este ciclo lítico, lo que sigue es la muerte celular. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué, en términos de transferencia horizontal, qué es lo que ocurre o cuando es algo útil para la bacteria? O para el virus en realidad, no mucho para la bacteria. Puede pasar también, como nosotros también vimos en nuestras clases anteriores, por ejemplo, para el caso del VIH, que esta información genética que es liberada por el virus se puede transferir al material genético de la bacteria. Entonces este material genético se puede incorporar. Si la incorporación es exitosa, eso se va a ir manteniendo generación tras generación por medio de la división celular. Entonces los virus no solo nos generan problemas a nosotros, sino que también generan problemas a nivel bacteriano, no solo porque son capaces de destruir alguna bacteria, sino porque ellas pueden transmitir ese material genético a alguna bacteria, lo puede incorporar, eso de la misma manera en que nosotros analizamos el VIH, y esa información genética se puede establecer en alguna población. ¿Qué consecuencias pueden tener a nivel bacteriano? Pueden ser algo bueno para la bacteria o puede ser algo malo. ¿Sí? Cuando es algo malo, típicamente es malo para nosotros, porque esa bacteria nos puede infectar a nosotros y generarnos algún problema. ¿Sí? Así que cuando nosotros nos hablen de transducción, esto tiene que ver con una infección viral, la acción de un bacteriófago sobre alguna bacteria. ¿Sí? Entonces ya para finalizar, algo que hay que tener en cuenta, ya que en nuestra próxima clase nosotros vamos a hablar sobre enfermedades que son de origen bacteriano, y algo a tener en cuenta es que los patógenos bacterianos se generan a partir de algunos ancestros, y son ancestros que han coevolucionado junto con organismos. ¿Qué significa eso? Que muchas de las bacterias que a nosotros nos generan problemas han ido coevolucionando con nosotros. Entonces, por lo tanto, probablemente durante toda la historia de la humanidad vamos a tener algunas bacterias que nos van a ir acompañando y que nos van a ir jodiendo un poco la vida. Esto es un poco como la relación que hay entre depredador-presa, donde la bacteria es el depredador y nosotros somos la presa en este caso. ¿No? Así que eso sería la clase del día de hoy. No sé si tienen dudas en relación a la materia que vimos el día de hoy. ¿Bien? Entonces, como les dije anteriormente, esta es una clase bien cortita. Creo que hablé más rápido de lo normal. Si no tienen dudas, yo creo que podría pasar la lista. Y con eso estaríamos listos por el día de hoy. Ya que tengo la reunión más rato. Y ya, voy a pasar la lista. El PDF de la clase yo lo subí anoche, así que eso ya lo tienen. Yo más rato voy a subir el video de la clase junto con la pauta del trabajo grupal. Ahora que ya ingresaron ya que hay muchos más en la reunión, todos tienen asignado el tema para el trabajo de investigación. No hay nadie con problema en sus grupos. Eh, Ya, voy a pasar la lista. Alfaro Gustavo, Presente. Alfaro Catalina, Presente. Aliaga, Araneda, Caneo, Presente, profe. Castro, Presente. ya, Catrileo, Presente. Cofré,
Durán, Fortini, Garcés, Presente. Ibarra Troncoso, Ibarra Urra, Jiménez, Presente, profe. Presente. Leiva, Martínez, Millar, Presente, profe. ¿ya? Olivares, Presente, profe. Paredes, Vera, Presente, profe. ¿ya? Pérez, Presente. Polancic, Presente. Reynoso, Reyes, Rodríguez, Rojas, Sepúlveda, Valenzuela, Presente, profe. ¿ya? Vargas, Vidal y Yacine. ¿Ya? Profe, Ya. disculpe, no Ah, escuché mi nombre. ¿cuál es tu apellido? Durán. Durán. Ah, ya. Ahora sí. Ya, ahí sí. ¿Ya? Entonces, yo más rato les voy a subir el video, ya tienen el PDF. Respecto a los grupos, eso me preocupa harto. Así que cualquier duda que ustedes tengan con los trabajos me escriben. Yo creo que durante las próximas clases nos va a quedar un ratito, así que ahí podríamos destinar ese espacio para resolver dudas o a ver cualquier problema que puedan tener. Yo más rato voy a revisar la lista porque no he visto si ya todos mandaron la información, así que si hubieran algunos que no mandaron o no tienen grupo, yo lo voy a ver más rato, y ahí les voy a asignar el tema. ¿Ya? Así que eso sería la clase del día de hoy. Voy a revisar los que están en la lista. Y eso, ya me tengo que ir. Tengo la reunión. Así que ya me están apurando. Así que eso, que estén muy bien. Y nos vemos la próxima semana. Chao, profe, que esté Igual, bien. profe, que Chao. esté bien.